Este video llega gracias a... Gracias a Samsung. Aquí en la sede de RPP al fiscal removido de sus funciones, Rafael Vela Barba, que durante más de 5 años se ocupó de los casos que tienen que ver con Odebrecht y cuya remoción naturalmente tiene que ver con la crisis que ha estallado durante los últimos días, sobre todo desde que hemos sabido que esta mañana se han producido allanamientos en el Ministerio Público y revelación de chats dando cuenta del accionar del asesor de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, con congresistas para garantizar la impunidad por votos a favor de lo que la señora fiscal hubiera podido querer. Doctor Vela, muy buenos días. Buenos días, don Fernando. Buenos días, Mávila. Buenos días, doctor. ¿Cómo caracteriza usted las diligencias fiscales autorizadas por la justicia, hay que recordarlo siempre, que han tenido lugar hoy? Bueno, evidentemente como un procedimiento legal en donde se cumplen las garantías siempre del debido proceso a través de la intervención de un juez que analiza la evidencia que presenta el grupo operativo que lideraba la doctora Marita Barreto y que finalmente, a partir de la consistencia y de la estructura del requerimiento que presentan, determina la privación de libertad, que es una garantía fundamental que siempre tiene un muy alto estándar para el Poder Judicial. De tal manera que estamos hablando de evidencia que tiene un peso específico muy importante y que de forma plausible vence, por lo menos en términos del análisis cautelar, la necesidad de privársele de su libertad como garantía fundamental, no solamente a un asesor, me parece que son 3 asesores de la Fiscalía de la Nación quienes se ha ordenado su detención preliminar. ¿Qué es lo que hace falta para que la opinión pública pueda estar convencida de que los procedimientos se están haciendo con el objetivo único de garantizar que la lucha contra el delito y la criminalidad, que nos afecta a todos, se hace con transparencia y sin sesgo político? El contexto, don Fernando. No hay que olvidar cómo esta circunstancia viene asociada a la instrumentalización de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, que se convierte en una especie de brazo armado de la organización criminal que ha tomado el Ministerio Público. El señor Fernández Gerí. El señor Fernández Gerí, así es, porque lo que se sabía ya era que el señor Fernández Gerí tenía un procedimiento de investigación concluido contra la fiscal Marita Barreto, precisamente, seguro, para evitar que ella pueda continuar haciendo su trabajo. Y es el mismo esquema que han aplicado en mi caso, que van a aplicar contra el fiscal José Domingo Pérez, contra el fiscal Richard Rojas, que tiene la investigación de Dina Boluarte y de Vladimir Cerrón, o contra el fiscal Wilson Salazar, que tiene la investigación de Alas Peruanas. Si usted no hace lo que la fiscal de la Nación determina, entonces le mando a control interno. Esa es la lógica con la que han operado y que seguramente más adelante las investigaciones tendrán que progresar e incluir al señor Fernández Gerí, porque de nada sirve que la señora fiscal de la Nación sea removida de su posición cuando tiene al señor Fernández Gerí que eventualmente puede continuar operando de esta manera menoscabando la autonomía de los fiscales. ¿A qué conclusiones puede llegar la Junta de Fiscales Supremos que ha sido convocada de urgencia ante la información que se ha conocido? En realidad, exhortar a la señora fiscal de la Nación para que pueda inmediatamente dar paso a otro fiscal supremo y se haga cargo, además, por una cuestión de transparencia, de objetividad y de evitar de que precisamente las investigaciones se vean ahora contaminadas por su presencia, una presencia que evidentemente le involucra. Entonces, ¿la Junta le va a pedir a la fiscal que dé un paso al costado? No lo podría saber, porque eso entiendo yo que es una cuestión de los señores fiscales supremos y como tal tendrán que debatirlo, pero hay un antecedente al respecto. Recordará usted que cuando se determinó la remoción de tanto el fiscal José Domingo Pérez como en mi caso, un 31 de diciembre del año 2018. Le recordamos muy bien, bajo el fiscal Chávarri. Bajo el fiscal Chávarri, efectivamente, la Junta tuvo un rol protagónico en ese sentido y el fiscal Chávarri abdicó de sus funciones a favor de la doctora Zoraida Ábalos en ese momento. Entonces, lo que se busca, entiendo yo, es una solución institucional que aparte a la señora Benavides, pero eso no la aparta de sus funciones. Entonces aquí lo determinante es la presencia de la Junta Nacional de Justicia, que es el único órgano constitucional autónomo que tiene la atribución jurídica de poder intervenir y poder incluso suspender preventivamente a la señora Benavides. Igual que el señor Fernández Gerí, ¿no? De la misma manera. Se habla de una organización criminal. Quisiera que después de la pausa nos diga qué requisitos deben cumplirse para que sea propio hablar de organización criminal enquistada en el Ministerio Público. Nada menos, no lo contestará, por favor,
Villanueva, creo que es un filósofo en realidad él como formación, ¿no? Sí, el señor Villanueva es filósofo y bueno, tengo entendido que abogado me parece que estaba estudiando para ser abogado, ¿no? Por eso, si usted ve la composición de la estructura de la organización criminal, si bien es cierto el señor Villanueva es filósofo, el señor Girao es abogado y era como una especie de triunvirato, claro, con una disposición jerárquica de la fiscal de la Nación, pero su principal círculo de confianza era el señor Miguel Girao y el señor Villanueva, ¿no? Ahora, ¿cuál es el crimen que esta organización criminal habría cometido? Porque hay quienes ponen en duda que el tráfico de influencias pueda estar caracterizado si no hay dinero que se recibe. No, bueno, eso no es verdad, ¿no? Ya esas son versiones interesadas de abogados que pretenden a través de falsedades, galimatías, encontrar una justificación del procedimiento legal. Si no fuera delito, don Fernando, evidentemente el juez de la Corte Penal Nacional no habría podido emitir una medida de detención preliminar, que además eso es una medida sumamente grave que va a privar de libertad a un ciudadano por algún tiempo. Así que no, aquí se trata de crímenes, ojo, que están vinculados y agravados por ser cometidos a través de una organización criminal, pero la multiplicidad de delitos que puede haber cometido la organización van desde la corrupción de funcionarios hasta precisamente todo lo que estamos viendo ahora, ¿no? En el tráfico de influencias y en general todo lo que corresponde al favorecimiento y al encubrimiento de congresistas de la República y, por supuesto, también la posibilidad de que se hayan intervenido votos para la inhabilitación de la señora Ábalos. Doctor Vela, tenemos un pronunciamiento de la Asociación Civil Transparencia que señala lo siguiente: la investigación iniciada por la fiscal Barreto, que involucraría a la fiscal de la Nación en actos que atentan contra la independencia de poderes y la lucha anticorrupción, son muy graves. Para garantizar una investigación independiente, la fiscal de la Nación debe dejar el cargo. Usted nos ha comentado en ese mismo sentido que sería, digamos, lo más adecuado que la fiscal diera un paso al costado, pero hay quienes dicen las responsabilidades son particulares. ¿De qué manera se podría corroborar que el señor Villanueva actuaba realmente siguiendo directivas de la fiscal de la Nación? Bueno, sin duda tiene que haber existido dentro del nivel de evidencia para que el equipo de lucha contra la corrupción del poder haya estructurado una organización criminal, es porque tiene que existir evidencia concreta de la organicidad, de la pluralidad, de la multiplicidad de propósitos y la instrumentalización de la institución como tal. Pero con la información que se maneja en este momento y que es pública ya... Es suficiente por lo siguiente, no por lo que yo opine o porque tal vez mi conocimiento pueda ser limitado de la cantidad de evidencia. Aquí tenemos que guiarnos claramente de lo que es el mandato judicial, porque el mandato judicial es el que determina precisamente la posibilidad de la privación de la libertad. Y todo eso, de hecho, tiene que estar incluido dentro de esa decisión judicial. Claro, pero a quien se está privando de la libertad es al asesor, no a la fiscal. Pero dentro de la teoría del caso, de cómo se incluye el señor Villanueva no está actuando de manera inorgánica. El señor Villanueva actúa en un nivel de dependencia y es, por supuesto, dentro de todas sus acciones las que ejecuta en nombre de la fiscal de la Nación. Y claro, también tiene que ver el contexto general de cómo se dan los acontecimientos. No hay que olvidar que la pugna porque la Junta Nacional de Justicia sea inhabilitada, defenestrada por el Congreso de la República, estaba en función de proteger a la señora Benavides y sus problemas que estaban incluidos dentro de la tramitación de investigaciones realizadas por la Junta. Y en el caso de la señora Ábalos, se trataba también de que sea desplazada de la Junta de Fiscales Supremos como una persona incómoda y que eventualmente podía generar algún contrapeso. Doctor Vela, yo quisiera que nos acompañe durante una pausa y después retomar nuestra conversación para hacer entender lo más pedagógicamente posible las fichas de este rompecabezas del mal, porque resulta claro por qué se quiere remover a ciertos fiscales independientes, usted, Marita Barreto, Soraya Ábalos, resulta también claro por qué se quiere remover a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, pero resulta claro por qué se eligió a ese defensor del pueblo, todo eso, pero no se entiende por qué se ha removido también al Procurador General del Estado, y no parece casualidad que todo haya coincidido en los últimos días. Así que después de la pausa conversaremos hablando sobre el caso específico de la remoción
del señor Daniel Soria, Procurador General del Estado. Es ahora, emprendedor. Con los préstamos con garantía hipotecaria de Rebaja Tus Cuentas. Consigue el éxito en esta campaña navideña. Asegura tus ventas. A las 10:50 estamos conversando con el fiscal, pero suspendido por 8 meses y medio por falta muy grave, Rafael Vela Barba, que durante los últimos 5 años se ocupó de los casos que tienen que ver con la trama general del Lava Jato. Y le hemos preguntado para entender todo el rompecabezas que hay tras esta decisión de la Fiscalía de proceder a una investigación por organización criminal en la que estarían implicados los altos dirigentes del Ministerio Público. ¿Cuál es el significado de que en este contexto se haya sancionado y además separado rápidamente con medida cautelar al Procurador General del Estado, doctor Daniel Soria? Mira, Fernando, yo no conozco el caso específicamente del procurador Daniel Soria, solamente conozco la noticia pública de su separación preventiva temporal, pero es verdad que dentro de las funciones del procurador general se encontraría, por ejemplo, la de denunciar a la señora Patricia Benavides por su nivel de aforamiento. Es decir, el procurador general se encarga dentro de sus funciones de denunciar a altos funcionarios como la señora Benavides, incluso hasta en sede administrativa, en la Junta Nacional de Justicia. Claro, evidentemente desde esa perspectiva en este momento la Procuraduría General, entiendo, se encuentra acéfala y evidentemente la toma de decisiones no correspondería a lo que es parte del ejercicio de la función del Procurador General, que si bien es cierto puede tener un grupo de asesores, finalmente toma la decisión solo. Entonces habría que ver cuál va a ser la conducta de quien reemplaza en funciones al señor Soria, al doctor Soria, para saber cómo enfrenta precisamente toda esta evidencia y todas las acciones que tendría la obligación de materializar, tanto administrativamente ante la Junta, como también ante el propio Ministerio Público, lo que resulta una paradoja, don Fernando, porque ¿ante quién denunciarían los delitos que ha cometido la señora Benavides? Ante fiscales que son nombrados por la señora Benavides. Entonces, por eso vemos que el problema es muy complejo. Y la influencia que puede tener la señora Benavides si sigue dentro de la institución es manifiesta respecto a no garantizar la imparcialidad y la objetividad que deberían tener si reciben una denuncia contra ella, ¿no? A la Fiscalía en total, ¿no? A la Fiscalía en su conjunto, así es. Ahora, ¿qué papel habría desempeñado en toda esta historia el Defensor del Pueblo? Porque en los chats que se han hecho públicos, el señor Villanueva coordinaba votaciones en el Congreso para remover a la Junta Nacional de Justicia, inhabilitar a Zoraida Ábalos y elegir al Defensor del Pueblo, que hoy por hoy se encuentra en Panamá, pero aparentemente porque ya tenía un compromiso previamente adquirido. Pero, ¿qué papel podría haber desempeñado a favor de la fiscal de la Nación y por qué era importante su designación en la Defensoría del Pueblo? Importantísima, Mávila, por una cuestión. Porque el Defensor del Pueblo preside la Comisión de Selección y Nombramiento de la Junta Nacional de Justicia, que precisamente este año, o sea, a finalizar el siguiente año, debe cambiar de componentes, de integrantes. El señor Josué Gutiérrez... ¿De este año, 2023? Del próximo, 2024. Sí, pero el proceso de selección y nombramiento de los miembros de la Junta empieza 7, 8 meses antes. Y lo dirige el Defensor del Pueblo. Es no solamente un voto más dentro de un colegiado, sino es quien dirige todo el proceso de selección y nombramiento de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia. ¿Eso qué permitiría? Permitiría que conjuntamente con el voto de la señora Benavides finalmente puedan nombrar integrantes de la Junta Nacional de Justicia que los puedan blindar en sus problemas y que luego también pueda posibilitar el nombramiento de jueces y fiscales, estableciendo muy probablemente dentro de la organización criminal una red no solamente de impunidad, sino también de contribución seguramente con los fines que puedan tener respecto a sus intereses personales y particulares. Entonces es vital realmente la elección del Defensor del Pueblo, porque claro, uno se preguntaría qué gana la fiscal de la Nación, ¿no?, interviniendo, cabildeando sobre la Defensoría del Pueblo. Claro, lo que gana es un aliado dentro de este proceso de selección y nombramiento, pero además gana a quien dirige ese proceso de selección y nombramiento. Por tanto, tiene para el mundo de la vida de la administración de justicia, del sistema de administración de justicia, fundamental. De acuerdo. Cuando se le eligió a Josué Gutiérrez, se dijo que era la cuota de Vladimir Cerrón, porque en efecto él estaba vinculado al partido del hoy prófugo de la justicia, fundador y secretario general de Perú Libre. Pero parece que es algo más que la sola cuota de Vladimir Cerrón, que tenía una agenda propia. Y yo por eso quisiera preguntarle en general,
¿Qué otros funcionarios que han estado vinculados con el régimen del señor Castillo están en funciones actualmente en el Estado peruano, en la medida en que usted los conoce, algunos de ellos? Es el caso del propio Villanueva, tengo entendido. Bueno, el señor Villanueva, de hecho, ha formado parte antes también del Poder Ejecutivo. Es un antecedente, creo, dentro del caso que plantea la doctora Barreto, porque dentro del uso de una herramienta sumamente valiosa, como es la colaboración eficaz, que además atacada por el Congreso de la República, que acaba de modificarla, condicionarla, ¿no? porque es una herramienta básica para la lucha contra la corrupción. Entonces, en ese contexto, tengo entendido de que un colaborador eficaz es quien nombra al señor Villanueva como parte de la estructura criminal que en ese momento estaba enquistada en el Ministerio de Justicia y le asigna una serie de roles. En su momento el señor Chero. En ese momento me parece que era el ministro de Justicia, el señor Félix Chero. Cuando el golpe de Estado, nada menos, exactamente, me parece, ¿no? Que está el señor Félix Chero. Entonces, ahí es donde se nombra al señor Villanueva y creo que es donde se genera precisamente la crisis de garantía de objetividad y de inamovilidad en el cargo de la propia doctora Barreto. Porque aparentemente es en ese momento donde la fiscal de la Nación reacciona tratando de buscar protección para su propio funcionario, lo que evidentemente a la luz de las circunstancias ahora vemos que la doctora Barreto no solamente tiene un comportamiento valiente y profesional, sino que no sucumbió nunca a las presiones que se fueron dando en ese contexto. Presiones tan graves, don Fernando, que es en ese momento en el que la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, del señor Fernández Gerí, le inicia una investigación disciplinaria a la fiscal Barreto. Y claro, está íntimamente vinculada al hecho de que un colaborador eficaz se haya atrevido, entre comillas, a tocar al asesor principal de la fiscal de la Nación. Entonces vemos el modus operandi de la organización criminal. ¿Sabemos quién es ese colaborador eficaz o está bajo reserva? Bueno, no lo sé, ¿no? Pero digamos, me parece que es el señor Marrufo, Salatiel Marrufo. Entonces, pero en ese contexto lo que delimita, don Fernando, es la instrumentalización de la Autoridad Nacional de Control. Porque en ese momento lo que buscaban era determinar, obligar, ¿no?, atemorizar a la doctora Barreto, que ha tenido la valentía de poder continuar con una investigación tan sensible. Y que por eso ha sido destinada ahora a una Fiscalía sobre Derechos Humanos e Interculturalidad. Que además es una broma. Que además es una broma totalmente, porque está a cargo de Macarena Mendoza, que es la fiscal que me ha reemplazado también y que según se está tomando conocimiento público estuvo reunida con la fiscal de la Nación hasta las 3:30 de la madrugada. La fiscal Benavides abandonó su despacho a las 3:40. A las 3:40 de la madrugada dejó firmada la resolución que cesaba del cargo a la doctora Barreto. Y eso, sin duda, es extraño. Sí, es primero, a ver, ¿por qué no podía tener a la fiscal de la Nación a las 3:30 de la mañana un domingo, ¿no? ¿Por qué no podía esperar, digamos, al horario normal del Ministerio Público? Es porque se conocía también lo que podía ocurrir y de esta intervención del allanamiento de las oficinas del señor Villanueva. Ya tendrían especulaciones, claro, del señor Villanueva. Porque el señor Villanueva luego va a una clínica, ¿no? Y se interna en una clínica, claro, entiendo ¿hay en un estado grave? No, absolutamente, no creo. Bueno, por lo menos los médicos han dicho que no. Es la información que nos alcanzaba Joana desde la clínica, que no, que ya se le dio de alta al señor Villanueva y que está la policía allí o que ya está él a disposición de la justicia. Claro, de hecho, como corresponde ahora. Todo esto es muy particular, ¿no? Porque el Instituto de Medicina Legal depende de la doctora Patricia Benavides también, ¿no? Entonces, claro, estamos ante la necesidad imperiosa de que la doctora Benavides no pueda continuar en el ejercicio de su cargo. Porque como ustedes podrán darse cuenta, la institución, que es jerárquicamente organizada, tiene todos los poderes concentrados en la Fiscalía de la Nación. Las gerencias generales, las gerencias operativas, todo depende de la Fiscalía de la Nación. Entonces, al final, estamos ante una posibilidad de intromisión permanente y obstaculización dentro del caso. Ahora, desde mi punto de vista, lo que ha decidido la doctora Benavides a las 3:40 de la mañana es un signo claro, más bien, de obstrucción procesal en lo que podría ser su futuro procesamiento penal, porque está claramente determinado que cesa la doctora Barreto para buscar precisamente entorpecer las investigaciones. Claro, bloquear la investigación y lo que iba a ocurrir el día de hoy, pero la decisión que tome el Poder Judicial para que finalmente se intervenga a Villanueva y que se allanen las oficinas de la Fiscalía es una decisión que parte de una solicitud presentada con anterioridad. Sí, claro. La doctora, me entiendo yo que el equipo de corrupción contra el poder, que tiene un grupo operativo de fiscales,
seguramente debe haber presentado en un tiempo oportuno la solicitud de detención preliminar. Eso ha sido materia de estudio y de urgencia, porque como usted comprenderá, las detenciones preliminares, los allanamientos, son de absoluta urgencia para el Poder Judicial. Y bueno, y el juez tiene que en ese momento dejar, por supuesto, de actuar cualquier otra cosa dentro de su trámite de gestión de despacho y abocarse al conocimiento de este requerimiento. Muy bien, muchas gracias por su presencia, fiscal sancionado, pero fiscal. Todavía sí, yo estoy suspendido, pero espero que ahora, ante estos acontecimientos, de estas mafias que han capturado la institución, se pueda revertir en la vida constitucional de inmediato. Muchas gracias por su presencia, por su